Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado La búsqueda del espacio vital de la Conferencia de Múnich de 1936 a 1939, en el que veremos la agresiva expansión del Tercer Reich, amenazando a sus vecinos para integrar la llamada Gran Alemania, a costa de los territorios germanoparlantes de Austria y de Checoslovaquia. Acompáñanos. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина! Герои свобода! Герои независимости! Machen uns nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Primero, hablaremos del resurgimiento de la Wehrmacht. En los años 20, Alemania parecía ser, por mucho, la nación más agobiada por la posguerra de la Primera Guerra Mundial, sea por temas territoriales, económicos o políticos. Esta estaba atada a las cláusulas militares del Tratado de Versalles, que significarían estar cargada con la necesidad de pagar reparaciones a países afectados, limitada estratégicamente por la transferencia de regiones fronterizas a otros países como Francia y Polonia, y agitada interiormente por la inflación o malas tensiones de clase, y la correspondiente volubilidad y confusión del electorado y de los partidos. Alemania carecía en absoluto de la libertad de acción en asuntos extranjeros, de que gozaban Italia y Japón. Aunque las cosas habían mejorado en gran manera a finales de los años 20, como consecuencia de la prosperidad general y de los esfuerzos diplomáticos, Alemania seguía siendo medio libre, técnicamente, y políticamente estaba agitada, sobre todo cuando llegó la Gran Depresión, que acabó con su economía y su precaria democracia. Si el advenimiento de Hitler transformó la posición de Alemania en Europa en unos años, es importante recordar los puntos que hemos sentado anteriormente, los puntos que virtualmente todos los alemanes eran revisionistas, en mayor o menor grado, y que gran parte del primitivo programa nazi de política exterior representaba una continuidad con las pasadas ambiciones de los nacionalistas alemanes y de las suprimidas fuerzas armadas. Los arreglos fronterizos de 1919 a 1922 en Europa del Centro y del Este eran considerados insatisfactorios por otras muchas naciones y grupos étnicos, mismos que exigían muchas cosas antes de que los nazis llegaran al poder, y vieron a esta oportunidad como para lograrlo, y así que se enmendaron con Berlín para llegar a esto. Es incuestionable que Hitler consiguió muy pronto éxitos extraordinarios en su plan para mejorar la posición de Alemania en el mundo, pero también está claro que muchas circunstancias existentes favorecieron su desaforada explotación de las oportunidades. La especialidad de Hitler en lo que concierne a los temas diplomáticos tiene dos aspectos. El primero es la naturaleza peculiar, intensa y maníaca de la Alemania nacionalsocialista, que pretendía crear una sociedad racialmente purificada por la eliminación de judíos, gitanos y cualquier otro elemento presuntamente no teutónico. Un pueblo entregado en mente y alma al apoyo del régimen, que sustituirá, así, a las antiguas lealtades de clase, religión, región y familia. Una economía movilizada y controlada con el fin de extender el dominio cuando y donde decretase el líder que fuera necesario, y contra todas las grandes potencias por muchas que éstas fuesen. Con una cultura políticamente fundada en la guerra y en la conquista, y una anatomía política deformada desde el punto en que en 1938 el 52% de los gastos del gobierno y nada menos que el 17% del Producto Nacional Bruto eran invertidos en armamentos, Alemania siguió un camino diferente del de cualquiera de los otros países del mundo, y ciertamente de los europeos, ya que cuando se dio el Acuerdo de Múnich, Alemania gastaba más en armas que Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos juntos. En la medida en que el aparato estatal podía concertar a las energías nacionales alemanas, las tropas estaban siendo movilizadas para una nueva lucha, la Gran Lucha. El segundo aspecto importante del rearme alemán era el estado espantosamente precario de la economía nacional durante aquella expansión. Tanto la economía italiana como la japonesa se encontraron con problemas parecidos a finales de los años 30, y lo propio les ocurría a Francia y Gran Bretaña cuando tratasen de responder al fanático ritmo de la carrera de armamentos. Pero en ninguno de estos países fue el incremento en las fuerzas armadas tan repentino como en Alemania. En enero de 1933, su ejército tenía que estar legalmente reducido a no más de 100.000 hombres, aunque mucho antes de la subida de Hitler al poder,
tenía los militares planes secretos para aumentar la fuerza de 7 divisiones hasta 21, de la misma manera que habían preparado secretamente el restablecimiento de una fuerza aérea. Información de tanques y otros elementos prohibidos por el Tratado de Versalles también estarían involucrados. La instrucción general de Hitler al general von Fritsch fue en febrero de 1933 de crear un ejército de la mayor fuerza posible. Esta fue la orden, y simplemente fue tomada por los organizadores como una autorización para poner en práctica el anterior proyecto que los militares ya tenían en mente, libre al fin de restricciones financieras y de poder humano, lo que los militares habían planeado. Esta expansión de 7 a 21 divisiones y crear una fuerza aérea y demás ya era una realidad con el apoyo de Hitler. Sin embargo, en 1935 se anunció el reclutamiento obligatorio, y el ejército aumentó hasta 36 divisiones. En 1938, con la adición de las unidades austríacas y de la Policía Militar de Renania, la creación de divisiones acorazadas y la reorganización de la Landwehr, el ejército llegó a 103 divisiones al estallar la guerra, una cifra increíble dadas las circunstancias, y hasta este día es un número abrumador. La idea que dio origen al Tercer Reich tuvo unos orígenes, un tanto heterogéneos. Por un lado, partía de una cierta concepción de la política exterior concebida por Hitler en los primeros años 20, basada en una serie de principios muy firmes e irrenunciables que definieron el programa de acción exterior del nazismo, sobre todo establecidos en su libro Mein Kampf. Este programa fue aplicado en sus consecuencias más extremas desde 1933 hasta abril de 1945, y partía del siguiente escalonamiento temporal y geográfico. Principalmente, y número 1, dotar a Alemania de los medios económicos, políticos y sobre todo militares que la convertirían así en la principal potencia continental europea. Número 2. Conseguir la alianza con Gran Bretaña a fin de mantener una guerra con un único frente oriental. Número 3. Conquistar el Lebensraum en el este europeo y estableciendo así colonias agrícolas alemanas, mientras que se exterminaría a la población judía y a las élites comunistas y reduciendo así a la población eslava a la esclavitud. Número 4. Crear un núcleo de poder, de proyección mundial centrado en el nuevo orden europeo. Número 5. Expansión ultramarina, contando con la alianza británica o enfrentándose a esta, cuyo último objetivo era una confrontación intercontinental entre Europa y los Estados Unidos, entendida así como un combate por la supremacía mundial. Y número 6. Hegemonía alemana sobre el planeta, imponiendo así el predominio racial ario y su perpetuación, teniendo así a Alemania en la cúspide del orden mundial. El único punto de este programa que llegó a materializarse como tal, aunque fue de forma parcial y mediatizada, fue la subordinación del continente europeo a los intereses expansionistas del nazismo. Esta subordinación económica, política y también militar fue más allá de la mera ocupación por la Wehrmacht de los países derrotados. El Tercer Reich creó en el continente toda una red de alianzas, solidaridades y temores entre el conjunto de los países europeos que, aunque desarrollada de forma paralela a las acciones bélicas, constituyó un auténtico programa de acción política que, utilizando un discurso europeísta, es decir, en favor de Europa, consiguió sintonizar y seducir a buena parte de los políticos e intelectuales nacionalistas y anticomunistas del continente. Un ejemplo vívido de esto sería Mussolini, y después de consolidar su alianza con Mussolini, el eje Berlín-Roma en octubre de 1936 y la adhesión de Italia al pacto anti-Comintern en noviembre de 1937, se hizo cada vez más claro que la independencia de Austria ya no sería un tema de conflicto entre las dos potencias. Al mismo tiempo, Hitler no podía estar completamente seguro de que Roma aceptaría la anexión de Austria. Cuando Hitler explicó sus planes militares a la cúpula de la Wehrmacht el 5 de noviembre de 1937, que se registró en las llamadas Actas de Hossbach, nombró el año de 1943 como la última fecha para la anexión de Checoslovaquia y Austria, pero que en circunstancias favorables, esto podría hacerse ya en 1938. En este momento, Hitler estaba pensando y analizando un plan para tomar Austria militarmente, pero a la vez sus pensamientos lo traicionaban. Le decían que esto no sería lo más sostenible y no lo verían bien las demás naciones europeas. Y al parecer, estaba esperando una toma del poder por parte de los nacionalsocialistas austriacos, sin ayuda externa. Y eventualmente esto fue exactamente lo que sucedió. Por tanto, el movimiento clandestino nazi en Austria fue alentado desde Berlín, y su influencia creció en 1936. Los esfuerzos del canciller austriaco Schuschnigg para obtener una declaración de garantía británica fracasaron a principios del verano de 1937. Parecía que la última carta austriaca se había perdido. En la mañana del 12 de febrero de 1938, Schuschnigg se reunió en la residencia del Führer en Baviera. De ahí, platicaron un rato.
pudieron apreciar la hermosa vista que tenía esta residencia, Hitler no pudo contenerse más, y estaba decidido en poner a fin a toda independencia austriaca, cuando los alemanes clamaban por una sola nación, y su paciencia estaba agotada. El líder alemán comenzó a hablar sobre la política austriaca. Austria estaba sola. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Italia moverían un dedo para salvarla. Schuschnigg solo tenía hasta la tarde para responder las demandas de Hitler. En el almuerzo, Hitler se mostró como un anfitrión atento, pero los generales de la Wehrmacht, que iban a comandar una posible operación contra Austria, también estaban sentados en esta mesa, haciendo la situación muy incómoda para el austriaco. Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop y el embajador alemán en Viena, Franz von Papen, presentaron a Schuschnigg un documento esa tarde con demandas que iban mucho más allá de toda tolerancia austríaca. Ante la posible negativa de Schuschnigg, Hitler amenazó con la invasión de la Wehrmacht si este no firmaba. Asimismo, el líder alemán se negó a negociar un cambio al texto, y cuando Schuschnigg declaró que estaba listo para firmar, pero que no se podía garantizar la ratificación, Hitler accedió ahora a dar a los austriacos 3 días para firmar el documento. Una losa pesada cayó sobre Austria cuando Neville Chamberlain, primer ministro británico, había declarado que la unión de Alemania y Austria, lejos de ser ilegal, estaba plenamente justificada y que el Imperio Británico no intervendría. El canciller Schuschnigg trató de hacer un plan para ganar tiempo, pero esto no pudo materializarse. Con todo en contra, el 11 de marzo leyó su renuncia por radio y se formó un nuevo gobierno dominado por los nacionalsocialistas, que de inmediato montaron la farsa de que para lograr la seguridad de la población de posibles agitadores, solicitaban al Führer la presencia de las tropas del Reich en Austria. Después de que Hitler diera las instrucciones militares para la invasión de Austria el 11 de marzo de 1938, bajo el nombre clave de Compañía Otto, el 12 de marzo de 1938, soldados de la Wehrmacht y oficiales de policía, con un total de alrededor de 65.000 hombres, marcharon hacia Austria y a menudo fueron recibidos con júbilo espontáneo por parte de la población. En una proclama alemán, se anunció que Hitler había decidido liberar a su patria y acudir en ayuda de los hermanos necesitados de Austria. Por lo tanto, permaneció ahí como el materializador del gran anhelo alemán de una sola nación. No hubo resistencia en ninguna parte, aunque las caóticas condiciones que habían provocado los preparativos apresuradamente improvisados para esta invasión, en muchos lugares hubieran ofrecido la oportunidad de hacerlo. La ley sobre la reunificación de Austria con el Reich alemán fue aprobada al día siguiente, el 13 de marzo, en el Hotel Weinsinger de Linz por Hitler para el Reich y por el nuevo canciller pro-nazi Seyss-Inquart para Austria. En el Reich, la ley entró en vigor el mismo día por resolución del gobierno del Reich. Por tanto, el 13 de marzo de 1938 es legalmente la fecha del Anschluss, que sería este hecho conocido históricamente. Como Estado de Austria, este sería ahora parte del Imperio Alemán, bajo el derecho internacional y nacional obviamente. El gobierno federal de Seyss-Inquart continuó funcionando como el gobierno del Estado austriaco bajo la supervisión del gobierno del Reich. Después de la anexión del Reich alemán, Austria fue eliminada de la lista de miembros de la Liga de las Naciones, porque se trataba de la caída de un Estado miembro. En un lugar más al este de Europa, desde la creación de Checoslovaquia en 1919 especialmente, se utilizó la expresión alemana Sudeten o Sudetes para designar a los descendientes de alemanes que habitaban en Moravia y sobre todo en la frontera de Bohemia con la Silesia alemana y Sajonia. Esto sería conocido como los Sudetes. Estos representaban a más del 30% de la población total de este territorio, de unos aproximados 3.5 millones de habitantes, y conservaron la cultura y las tradiciones alemanas. Eran descendientes de colonos alemanes invitados a habitar la región por los reyes de Bohemia a partir del siglo XVIII. Ya en el siglo XX, surgieron los primeros conflictos con los checos. El Partido Alemán de los Sudetes en octubre de 1933 reclamaba la adhesión de la región al Tercer Reich, dirigido por Konrad Heinlein y su lugarteniente Karl Hermann Frank, el cual habría pactado con el Partido Nacional Socialista. Este pacto se habría firmado o acordado recién el Partido Nacional Socialista llegara al poder de Alemania para radicalizar progresivamente la situación. Tras su victoria electoral en 1935, reclamaron la formación de un Estado federal checo que fue rechazado por el gobierno central. Tras la anexión de Austria y la Anschluss en marzo de 1938, Hitler se erige como defensor de los alemanes de Checoslovaquia, disparando así la crisis. El Partido Alemán de los Sudetes promulga los decretos de Karlsbad el 24 de abril de 1938, en los que exige autonomía y libertad para profesar la ideología nacionalsocialista. Gran Bretaña envía a Lord Runciman para negociar un acuerdo con el gobierno checo,
liderado por el presidente Edvard Beneš, que fracasó. Francia y la Unión Soviética apoyaron a Checoslovaquia sin mucho entusiasmo, mientras que Gran Bretaña intentaba mostrarse conciliadora a través de los gestos de Lord Runciman y también a través de las entrevistas del primer ministro Arthur Chamberlain con Hitler en Berchtesgaden el 16 de septiembre de 1938, donde se acordó la cesión a Alemania. El 21 de este mismo mes, Hitler agrega a sus reivindicaciones territorios de Polonia y Hungría. Y en Godesberg, del 22 al 24 de septiembre, vuelve a entrevistarse con Chamberlain y reclama no solo la anexión a Alemania, sino la completa ocupación militar. Benito Mussolini interviene como mediador y propone los famosos acuerdos de Múnich. A pesar de ciertas concesiones hechas por Praga, Checoslovaquia movilizó sus tropas el 23 de septiembre, pese a contar con el apoyo de la Unión Soviética y un ejército moderno y preparado. Se negó a iniciar un conflicto armado sin el apoyo de las potencias occidentales. Hitler dio un ultimátum el 26 de septiembre e impuso su posición en los acuerdos de Múnich el 30 de septiembre, firmados por Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, primer ministro francés, prometiendo a Alemania un plebiscito que sería una votación jurídica, lo que fue aceptado por Chamberlain en un esfuerzo por evitar un conflicto bélico. Estos acuerdos indignaron a Checoslovaquia, que no fue invitada a participar en ellos y solo se le comunicó el resultado. La ocupación alemana se realizó del 1 al 10 de octubre, restándole con ello cerca de 30.000 kilómetros cuadrados a Checoslovaquia, sin que las otras potencias europeas reaccionaran a esto. A finales de 1938, el Partido Alemán de los Sudetes desaparece y se fusiona con el Partido Nacional Socialista. En marzo de 1939, Alemania ocupó el resto de Checoslovaquia. Tras la ocupación alemana, los Sudetes fueron puestos bajo administración militar con el general Wilhelm Keitel como gobernador. El 21 de octubre de 1938, el territorio se dividió incorporando la parte meridional al vecino Reichsgau Oberdonau y Niederdonau. Con la parte septentrional y occidental se creó el Reichsgau Sudetenland y la ciudad de Reichenberg se nombró su capital. Konrad Heinlein, ya integrado en el Partido Nacional Socialista, gobernó el distrito como Reichskommissar y a partir del 1 de mayo de 1939 como Reichsstatthalter hasta el 4 de mayo de 1945. Sudetenland contaba con 3 distritos: Eger, que sería la capital, Karlsbad, Aussig y Troppau. El 4 de diciembre de 1938 se celebraron elecciones que registraron un abrumador apoyo del 97.8% de los votos para el Partido Nacional Socialista Alemán. Alrededor de 500.000 de alemanes se afiliaron a este partido, lo que supone alrededor del 17% de la población, con lo que se convirtió en la región más pro-nacionalista de Alemania. Por su conocimiento del lenguaje checo, muchos alemanes de los Sudetes fueron empleados en la administración del nuevo protectorado de Bohemia y Moravia, así como en otras organizaciones. El más notable de todos estos sería Karl Hermann Frank, general de las SS y la policía, y también secretario de Estado en el protectorado. En Múnich, las insistencias reclamatorias de Hitler sobre el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia precipitaron una grave crisis en el verano de 1938. Chamberlain no dudó en entrevistarse 2 veces con el Führer en septiembre, tratando de garantizar una salida pacífica de la situación. Finalmente, el 29 de septiembre de 1938, se reunió en Múnich una conferencia a la que asistieron Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier. Ni el gobierno de Praga ni la Unión Soviética, que se había ofrecido a cumplir su acuerdo de asistencia mutua con Checoslovaquia en caso de un ataque alemán, fueron invitadas a esta reunión. Finalmente, endureciendo aún más sus posiciones, Hitler consiguió prácticamente todo lo que él reclamaba. El gobierno checoslovaco debía evacuar las regiones con predominio de población germana, según el censo austriaco de 1910 inmediatamente. Alemania se anexionaba así más de 16.000 kilómetros cuadrados, donde vivían 3.5 millones de personas, entre los que habían más de 700.000 checos. Aprovechando la indefensa Checoslovaquia, Polonia se anexionó el 2 de octubre del territorio de Teschen, con 240.000 habitantes, de los que menos de 100.000 eran polacos. Y Hungría se anexionó una importante franja de Eslovaquia y Rutenia, con más de 1 millón de habitantes. Francia y Gran Bretaña, tras permitir la desmembración del Estado checoslovaco, se comprometían a defender las fronteras de lo que quedaba de este Estado. Antes de abandonar Múnich, Hitler y Chamberlain firmaron un documento en el que declaraban su deseo de garantizar la paz mediante la consulta y el diálogo. Daladier y Chamberlain fueron bienvenidos en París y Londres por multitudes exultantes que les saludaban así como salvadores de la paz. Chamberlain proclamó que traía la paz con honor, la paz de nuestro tiempo. La realidad
Pronto mostró a lo que habían llevado la política de apaciguamiento de Chamberlain. En marzo de 1939, Hitler consecutivamente invadió lo que quedaba del inerme estado checoslovaco. Los acuerdos de Múnich se convirtieron en el símbolo de la inutilidad de los esfuerzos por apaciguar a estados totalitarios expansionistas y eventualmente a la gigantesca maquinaria de guerra del Tercer Reich. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.